Bueno, entonces, para continuar, vamos a dejar en claro cuál es la enfermedad de la que vamos a hablar hoy. La enfermedad de la que vamos a hablar hoy, a lo que nos vamos a referir hoy, es la que llamamos ya no leishmaniasis, sino leishmaniosis canina, ¿sí? Que en realidad también la vamos a encontrar en los libros, en los trabajos, como leishmaniasis visceral canina. Nosotros, los veterinarios en general, preferimos llamarla leishmaniosis canina, debido a que es una enfermedad compleja y que en muchos casos no solamente hay manifestación visceral, sino que también hay manifestación tegumentaria. Entonces, esto es una novedad en relación a lo que veníamos diciendo, y esa es la razón por la que preferimos quitar el término visceral y cambiar la terminación asis por la terminación osis. La leishmaniosis canina, entonces, es una enfermedad parasitaria producida por Leishmania infantum chagasi, transmitida por Lutzomia longipalpis y produce en el hombre la leishmaniasis visceral humana. ¿Está bien? Entonces nos estamos refiriendo en realidad a la misma enfermedad, pero que si lo vemos desde la perspectiva del perro, creemos nosotros, mejor denominarla leishmaniosis canina, en tanto que enfermedad zoonótica y en tanto que enfermedad de los perros que la padecen, ¿sí? Los perros son los principales reservorios de la enfermedad en el hombre, pero además son los más susceptibles a la enfermedad clínica. Entonces, hay dos maneras de abordar esta enfermedad. Desde el punto de vista de la enfermedad del paciente canino y desde el punto de vista de la enfermedad zoonótica y el impacto en la salud humana. Con lo cual aparecen acá las primeras preguntas en relación al gran dilema de qué hacer con los perros infectados, si los tratamos como pacientes o si los tratamos como reservorios, y por lo tanto la respuesta a la infección es la eutanasia. ¿Está bien? Entonces el dilema entre eutanasia y tratamiento tiene que ver con la misma manifestación dilemática de la enfermedad en el perro, que es el doble papel que cumple el perro como principal hospedador susceptible, en tanto que reservorio de la enfermedad y en tanto que digamos, paciente que sufre la enfermedad clínica. ¿Sí? Muy bien. Por cierto, entonces podemos definir a la leishmaniosis canina, a una enfermedad zoonótica que afecta también a los perros de manera clínica, producida por Leishmania infantum chagasi, transmitida por Lutzomia longipalpis, cuya área endémica en nuestro país es principalmente el noreste, las provincias del noreste de nuestro país. Muy bien. Una vez definido esto, vamos a pasar a hablar un poquito de cómo es el ciclo. El ciclo es relativamente simple, pero es un ciclo indirecto, por supuesto, pero como no tiene reproducción sexual, entonces siempre vamos a estar hablando de reproducción asexual, como todos los flagelados. Leishmania, digamos, no deja de ser un protozoario flagelado, y por lo tanto la manera de multiplicarse siempre es asexual y por fisión binaria longitudinal, tanto en el huésped definitivo como en el huésped intermediario, que en este caso, al ser un flebótomo, lo denominamos más frecuentemente como vector. El ciclo, entonces, tenemos a los mamíferos, el hombre,
otros hospedadores que pueden actuar como reservorios, pero son todos reservorios vertebrados, y el díptero flebótomo, Luxomia longipalpis, el principal en nuestro país para Leishmania infantum chagasi, ¿sí? Como vector, ¿sí? Como principal vector. Si bien hay otros descritos a nivel mundial y a nivel incluso Sudamérica, e incluso también en Argentina, hay otras flebótomos que pueden estar participando como vectores de Leishmania infantum chagasi. El principal en nuestro país sigue siendo Luxomia longipalpis, y es la distribución de este vector la que marca de alguna manera la endemicidad de esta enfermedad en nuestra región. Muy bien, en el hospedador, vamos a decirle así, intermediario o vector, ¿sí? El flebótomo, las formas predominantes son los promastigotes, que se multiplican de manera sexual, ¿sí? Tienen un pequeño flagelo. Estos promastigotes, después de multiplicarse siempre en el tubo digestivo del díptero, llegan a la fase metacíclica, en donde migran a la válvula faríngea y están listos para ser inoculados, por decirlo así, en un nuevo hospedador vertebrado, produciéndole la infección. En ese hospedador vertebrado, cuando la hembra se alimenta, entonces los promastigotes metacíclicos son los que ingresan a ese nuevo hospedador cuando este díptero, este flebótomo hembra, se alimenta de linfa y de sangre, que generalmente lo hace cuando va a hacer una oviposición. Tal es así que los machos no se alimentan de animales, ¿sí? Que si no lo hacen solamente de vegetales, de la savia vegetal, y la hembra también lo hacen de savia vegetal, pero cuando necesitan colocar huevos, necesitan una ingesta de algún animal. Una vez inoculados, los promastigotes metacíclicos van a invadir células fagocitarias del sistema de retículo endotelial, y es ahí donde pasan a su forma amastigote, o sea, sin flagelo, aflageladas. En realidad tienen un pequeño flagelo que prácticamente no sobresale el citoplasma del protozoario, y por lo tanto se lo llama amastigote, como si no tuviera un flagelo. Se reproducen en el citoplasma de estas células, generalmente fagocitarias, especialmente células fagocitarias, y una vez que se reproducen, van rompiendo las mismas células e invadiendo nuevas células, y de esta manera van invadiendo nuevos órganos y tejidos del hospedador infectado. Estos amastigotes dejan las células infectadas, entonces infectan nuevas células, y es así como va progresando la enfermedad o la infección en el hospedador mamífero. Por supuesto que estas células infectadas son fuente de infección para otro flebótomo que va a alimentarse de un hospedador infectado. Entonces ese flebótomo se infecta al ingerir amastigotes libres o células infectadas con amastigotes. Y es luego en el intestino donde se transforman a promastigotes, primero procíclicos, multiplicación asexual, luego metacíclicos, y así de vuelta la infección del mamífero. Es un ciclo simple, si bien es un ciclo indirecto, es un ciclo relativamente simple, con multiplicación asexual en los dos tipos de hospedadores, y con formas promastigotes, predominantemente en la luz del intestino, el flebótomo, y formas amastigotes en las células fagocitarias de los mamíferos. Muy bien, una vez conocido el ciclo y la manera de transmisión, sabiendo ya cuál es la principal especie, de la forma visceral en nuestro país, la localización geográfica, cuáles son las zonas endémicas,
y puesto en contexto quiénes son los actores del escenario de la leishmaniasis en Argentina, de la leishmaniasis visceral en Argentina, podemos mostrar un ambiente típico suburbano, casi rural o semi-rural, en donde se dan todas las condiciones para que esta enfermedad o esta enfermedad tenga vía libre o se pueda reproducir o se pueda dispersar con éxito. Entonces tenemos una zona de bosque, ¿sí? Una zona de deforestación, acá donde está la cabeza de flecha blanca. Esta zona antes tenía un bosque y fue deforestada con fines agrícolas, donde fueron sembrados diversas especies vegetales para consumo humano, por supuesto, y el bosque entonces cambia su forma y hace que determinadas especies de diversos artrópodos, insectos e incluso también flebótomos cambien la distribución donde estaban de alguna forma instaurados para pasar a otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito semiurbano o suburbano o semirural, si se quiere, en una casa con pobres condiciones higiénicas sanitarias, donde no están protegidas las ventanas, donde hay gallineros, animales de granja, donde hay perros, en fin, donde hay defecaciones de diversos animales y materia orgánica en descomposición. ¿Por qué es importante la materia orgánica en descomposición? Porque ese es el lugar donde las hembras de los flebótomos colocan los huevos. Los huevos de los flebótomos no los vamos a encontrar en el agua, como los huevos de los mosquitos. No son como las hembras de los mosquitos que colocan sus huevos en el agua, sino que los flebótomos, las hembras de los flebótomos colocan sus huevos en materia orgánica en descomposición, que puede ser abajo de un tronco, donde hay hojarasca y humedad, puede ser también eso enriquecido por materia fecal de animales de granja, como ser cerdos o como ser gallinas. Eso favorece entonces la multiplicación de los flebótomos en el lugar y por tanto la transmisión de leishmania a los hospedadores del reservorio, que son los perros, y de los perros a las personas. En tanto que hospedadores susceptibles, tanto perros como humanos, inmediatamente después de la infección se pone en marcha lo que se pone en marcha siempre después de cualquier infección, es el sistema inmunitario. Este sistema inmunitario, en el caso de leishmania, va a tener una predominancia en general que tiene que ver con la respuesta celular, produciendo respuesta de tipo TH1 y con destrucción o eliminación del parásito, o al menos contención del mismo. Y por lo tanto, una enfermedad que no llega a manifestarse clínicamente. El otro tipo de respuesta es la respuesta TH2, con formación de células B y plasmocitos, que al producir anticuerpos evitan de alguna manera el control de los parásitos y los parásitos se multiplican activamente dentro de las células que están parasitadas.